Bien, bueno, vamos a iniciar a este discipulado, ¿cierto?, de tercer año y vamos a revisar justamente la segunda parte de Babilonia, este escenario escatológico, ¿ya? Em, Solo quiero hacer un pequeño resumen, un recuento de lo que vimos la vez pasada y, bueno, primero poder mostrar aquí a través de esta gráfica, ¿cierto? Los 7 escenarios: cosmos, tierra, Babilonia, Israel, familia, mundo e iglesia, ¿ya? Eh, Importante señalar que para nosotros, para tener un poco más claro, tratar de entender justamente el escenario de Babilonia, es fundamental poder comprender que existen, llamémoslo así, 3 dimensiones, así como nosotros podemos ver en la dimensión celestial, en la dimensión espiritual y en la dimensión terrenal, lo que conocemos como la Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén celestial, que habla Apocalipsis, que va a descender, ¿cierto?, del cielo de Dios. Luego vemos la Jerusalén espiritual, que representa también, o la Sión, que representa a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Y también tenemos la Jerusalén terrenal, ¿cierto?, que hoy en día es la histórica terrenal. De la misma forma, nosotros podemos ver a Babilonia en estas 3 dimensiones: la dimensión celestial, Babilonia celestial, Babilonia espiritual y Babilonia terrenal, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de lo celestial, no necesariamente estamos hablando que todo lo celestial tiene una connotación positiva, algo bueno, sino que cuando hablamos de la Babilonia celestial, estamos hablando de algo negativo, ¿ya? Que está relacionado justamente con el mundo espiritual de maldad, ¿ya? Eso es fundamental poder tenerlo claro para no confundir. Y dentro de esas 3 dimensiones, celestial, espiritual y terrenal, eh, estuvimos viendo que lo que es Babilonia, Babilonia tiene siete rameras, llamémoslo así, 7 montes o 7 hijas, y son, ¿cierto?, las que nosotros vemos aquí a nivel de Babilonia geográfica, Babilonia histórica, Babilonia económica, Babilonia política, Babilonia religiosa y Babilonia bélica, ¿ya? Ahí tenemos las 7 Babilonias, ¿cierto?, que son las manifestaciones de esta gran Babilonia a nivel celestial o ancestral, también conocida, ¿ya? Eh, y también definimos algunas cosas importantes para comprender cuál eran, ¿cierto?, el imperio de Babilonia y cómo se establece a lo largo del tiempo, ¿ya? Para que nosotros podamos tener una idea general de dónde se establece justamente la Babilonia inicial. Ahí está Babilonia, y que es parte, ¿cierto?, de lo que es el río Éufrates y el río Tigris, ¿cierto? Eso lo estuvimos viendo. Aquí lo vemos con mayor claridad, ¿cierto? La zona de Babilonia, que queda al lado ahí del río Éufrates, ¿ya? Ahí se puede ver en el mapa actual, ¿ya?, que es la zona de Irak, ¿ya? Ok, vimos esos ríos, ¿cierto?, que nacen en Turquía y que desembocan por Siria, pasando por Irak, y bueno, después justamente llegan al Golfo Pérsico, ¿ya? Eso es lo que estuvimos viendo. También analizamos dentro de los tiempos de Saddam Hussein, ¿cierto?, cómo él estableció un palacio propio al lado del río Éufrates,
y como en la misma zona de Babilonia, Babilonia terrenal, se establece justamente la Torre de Babel, ¿ya? Ahora, algunas consideraciones, ¿cierto?, importantes en nuestro análisis es justamente el tema relacionado con lo que la Biblia nos habla de la cabeza, ¿ya? La cabeza, en este caso, que nosotros vemos en Génesis. Ahí ustedes después lo pueden ver en Génesis capítulo 11. eh, Van a poder analizar y justamente cuando Nimrod, ¿cierto? Convoca al pueblo, eso también lo analizamos, como él se establece como uno que es rebelde y que está en contra de Dios, autoritario, ¿cierto? Ahí vimos ciertas características de Nimrod, comparándolas también con el anticristo. Recordemos que Nimrod construye Babel para poder dominarla, gobernarla y sojuzgarla. Y en el caso de la primera bestia, que es justamente el anticristo, también él va a sojuzgar, va a gobernar y va a dominar todo lo que conocemos como Babilonia, ¿ya? Entendiendo que Babilonia es la gran ramera o la madre, ¿cierto?, de todas las rameras, y que tiene su apogeo y su manifestación en siete, eh, llamémosla hijas, ¿cierto? 7 montes, que son los que yo mencioné hace un minuto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la construcción de la Torre de Babel, cuando en este caso Nimrod, él convoca y él señala, mira, vamos a construir una torre, la vamos a hacer de ladrillo, ¿cierto? Vamos a hacer mezcla, asfalto y todo eso, y vamos a edificar una ciudad cuya torre, ¿cierto?, llegue hasta los cielos. Eso es lo que dice una de las versiones, ¿ya? La versión de las Américas. Sin embargo, cuando nosotros vemos otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la del oso, dice, edifiquémonos una ciudad y torre que tenga la cabeza en el cielo, ¿ya? Entonces, claramente, el objetivo de construir una torre era imposible que una torre pueda llegar al cielo, ¿cierto? Al segundo cielo. Segundo cielo lo vimos a través de los versículos también, como en Apocalipsis nos habla, como el apóstol Pablo nos habla, que todos los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad están ¿en qué lugar? En las regiones celestes, en las regiones celestiales. Ese es el segundo cielo. Entonces, si lo vemos del punto de vista natural, es imposible que el ser humano construya una torre desde la tierra para llegar al segundo cielo. Sin embargo, en el original nos muestra que es una torre que tiene ciertas dimensiones y características, pero el objetivo de esta torre es que la cabeza, hablamos de la autoridad de quien cubre justamente a esta Babilonia terrenal, es la cabeza que es la Babilonia celestial o ancestral. Ahí, gracias hermano, ahí por mantener los micrófonos en silencio, por favor. Entonces, es muy importante. Se mutió, está muteado. La señal de autoridad eh, estaba en los cielos, en los cielos. Entonces, esto necesitamos poder tenerlo claro, porque en el caso nuestro, como iglesia de Cristo, nuestra autoridad es Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza, pero hoy Cristo se encuentra a la diestra del Padre, en el trono del Padre,
Por lo tanto, nuestra autoridad está en los cielos, ¿cierto? Pero en el cielo de Dios, en el séptimo cielo, donde está el cielo, el trono de Dios, según lo que también nos muestra Apocalipsis. Eh, entonces vemos aquí que hay una cabeza. Importante tener esa claridad, ¿ya? Perfecto. Luego empezamos a ver algunas situaciones en relación a lo que es Nimrod, hasta llegar justamente a la definición, ¿cierto?, de lo que es Babilonia. Y aquí ya vamos a entrar a analizar justamente cada una de las ramas de Babilonia o estas rameras o estas hijas de la Gran Babilonia, ¿ya? En el tiempo. Y la primera de ellas vamos a analizar Babilonia histórica, ¿ya? Yo les mencionaba ahí justamente a través de un plano, ¿cierto? A través de un mapa, cómo se estableció la Babilonia histórica, y vamos a ver también Génesis 10, capítulo 10, verso 10, ¿ya? Para que podamos verlo. Espérenme un momentito. Ahí. Génesis 10. Entonces, Génesis 10, capítulo 10 dice que el comienzo de su reino fue Babel, eso lo analizamos, Erec, Acab, Calnet, la tierra de Sinar, y luego de esa tierra él sale hacia Siria, edificó Nínive, Rojobot, Ir, Cala y Resén, ¿ya? Y entre Nínive y Cala, en aquella gran ciudad. Y de ahí viene todo lo que es la creación. En el caso de Nimrod, también construye siete ciudades, ¿ya? Siete ciudades. Y nosotros cuando analizamos justamente desde la perspectiva que estamos viendo la Biblia acá, también vemos en Daniel capítulo 1, versículo 1, nosotros encontramos que también hace referencia justamente a esta Babilonia terrenal. Y en el capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces ahí vemos que se establece justamente la conquista también de Babilonia posterior al reinado, ¿cierto?, de Nimrod, hasta que llega uno de los grandes reyes de Babilonia, conocido como Nabucodonosor, y, y que Daniel claramente lo describe de forma muy clara en relación a el desarrollo, como él establece en el caso de Babilonia cerca a Jerusalén, ¿cierto? Y cómo la sitia y luego se la lleva cautiva y esclava, tomando también a los príncipes, dentro de ellos estaba Daniel, hacia Babilonia. ¿Ya? Entonces, también toma Ananías, Misael, Azarías, que también eran de hijos de Judá. Recordemos que Daniel, junto con Misael, Azarías y Ananías, eran de la tribu de Judá. ¿Ya? Entonces, vemos cómo se establece también un cambio de identidad, donde en el caso de Nabucodonosor les cambia el nombre. A Daniel le puso Belsasar, ¿cierto? A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azaría, Abednego. Entonces, él lo que hace es tratar de cambiar la identidad eh, de los hijos de Dios. Estas son figuras que para nosotros son muy importantes, porque cuando vemos la Babilonia histórica, tiene también esa connotación de lo que ocurrió también con Israel. En cierto modo, esta Babilonia va a buscar cambiar la identidad de los hijos de Dios. Y hoy en día claramente lo vemos, lo mostramos la vez pasada, cómo se establece a través de un cambio de identidad de género,
donde hoy en día Babilonia, ¿cierto? Babilonia, en esta misma figura, en este mismo contexto, Babilonia histórica, ¿cierto? Se representa hoy en día a través de esta Babilonia espiritual, ¿cierto? Que está cambiando justamente a través de las leyes, eh, cambiando y estableciendo sus propios cánones, sus propios patrones, sus propias ideologías, y dentro de ello lo que conocemos como identidad de género. Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca es cambiar la identidad de los hijos de Dios, traer confusión, de alguna forma, con la ideología en la mente, que pasa al corazón, el cristiano pueda adoptar esa nueva identidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Daniel, Daniel nunca adoptó esa identidad, nunca la adoptó, sino que él siguió siendo y llamándose Daniel, ya a pesar que Nabucodonosor le cambió a Belsasar. Entonces, él siguió con su identidad, él siguió con su relación con Dios, muy claro, y eso obviamente le permitió poder mantenerse firme a pesar de la adversidad. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los patrones que se repiten en el tiempo y que claramente buscan poder hacer ese cambio, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro que nosotros vemos, también yo lo mencionaba la vez pasada, como Acán toma el manto babilónico y toma también un lingote de oro, y en su ambición, en su filarguria, en el amor por el dinero que él tenía, la codicia por el dinero, lo que nosotros vemos en Pablo hablándole a Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la filarguria, que muchos se desviaron codiciándola y cayeron en muchos dolores y sufrimientos. Entonces vemos acá que Acán, él usurpa y toma un manto babilónico. También lo señalamos, pero solo recordar que en esta Babilonia histórica lo que busca es poder traer cobertura, cobertura de confusión. Entonces, cobertura a través de las ideologías, pero también toca el lingote de oro que está asociado a lo que es el poder, porque el oro también representa poder. Entonces, esta Babilonia histórica busca también poder traer una cobertura sobre todos aquellos y también sobre la iglesia, ¿por qué no decirlo? Por eso que en Apocalipsis vemos que una palabra que le dice al pueblo de Dios, huid de ella, salid de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, ¿cierto? Yo les mencionaba justamente cómo en el caso de Pedro habla sobre esta Babilonia y cómo la iglesia de Cristo se estableció en Babilonia, pero luego esa Babilonia trajo mucha confusión, trajo otro tipo de cobertura y confundió justamente a esa iglesia. Entonces, ahí vemos otro escenario dentro de lo que es la Babilonia histórica, ¿ya? Lo mencioné yo en ese versículo donde vimos cómo Nabucodonosor establece, ¿cierto?, una guerra contra Judá y contra Israel, y cómo en los tiempos de Joacim, ¿cierto?, uno de los reyes de Israel, de Judá, eh, justamente él lo que hace es sitiar a Israel, sitiar a Judá, sitiarlo de tal manera de poder quitarle todo los accesos, ya todos los accesos, los vínculos, las conexiones, aislarla completamente. Entonces, cuando vemos la figura de esta Babilonia histórica, claramente ella toma esa connotación. Importante señalarlo que nosotros lo vivimos, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, en la pandemia, vivimos un tiempo de aislamiento, un tiempo de sitio, donde no podíamos salir, estábamos totalmente desconectados, y eso es lo que busca Babilonia. Babilonia busca sitiar, busca aislar, ¿cierto?
a este Judá, a este Israel que representa también la iglesia, y con qué propósito de poder eh, agotar en ellos todos los recursos que tengan para después cedan frente a la debilidad, ¿ya? Cedan frente a la debilidad y con ello poder tomar los cautivos. Entonces, siempre nos podemos encontrar en estas situaciones físicas, pero también emocionales, también espirituales. Entonces hay que tener claro esa mirada, ¿ya? Perfecto. Luego vamos a ver la Babilonia geográfica, ¿cierto? La Babilonia geográfica también justamente lo vimos dentro del mapa, ya solamente para recordar aquí, lo quiero traer al presente, ¿ya? Este fue el territorio, ¿cierto?, del imperio de Babilonia, cuando fue el imperio mucho, más poderoso. Esto fue lo que alcanzó en los tiempos de Nabucodonosor. Entonces se establece justamente Babilonia, previo obviamente en el tiempo de Nimrod, pero si se dan cuenta, él abarcó muchas naciones. Cuando nosotros vemos todo esto y lo podemos traer al presente, se dan cuenta que abarcó toda la parte de Egipto, ¿cierto? Ahí está, toda la parte de Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Irak, Irán, Turquía, Siria, Israel posteriormente. Entonces abarcó toda esa zona, ya el imperio de Babilonia. Por lo tanto, fue un imperio bastante vasto, bastante amplio, y que abarcó toda esa zona, ¿ya? Por eso es importante verlo ahí desde la perspectiva antigua y desde la perspectiva actual, cuando nosotros vemos en la Biblia que nos señala, por ejemplo, el tema de lo que es el Oriente, una de las cosas que Dios le habla justamente a Israel y le dice que no adopten la cultura o las costumbres del Oriente. Nosotros, si ustedes ven e indagan, se van a dar cuenta que el Oriente vendría a ser todo lo que está próximo a Israel, ¿ya? Todo lo próximo. Si aquí está Israel, todo lo que es próximo, cercano, ¿cierto? Alrededor, eso vendría a ser el Oriente, ¿ya? Es decir, lo cercano sería Siria, sería Jordania, Cisjordania, Saudí, Egipto, ¿ya? Cuando hablamos del el mediano oriente próximo, mediano oriente, llamémoslo así, estamos hablando de Turquía, Irak, Irán. Y el lejano oriente, estamos hablando de Rusia, China, India, las Coreas, Japón y toda esa zona. Entonces, así hoy en día eh, se dividió justamente Israel como punto centro, se dividió toda la zona de Oriente, ¿ya? Entonces, para que nosotros entendamos cuando vengan las guerras, cuando la Biblia habla del lejano Oriente, es porque es lo más lejano, ¿ya? Luego tenemos lo que es intermedio, el Oriente Medio, y luego lo próximo, que es lo cercano, lo más cerca de este punto céntrico. Entonces, porque ahí se van a establecer las guerras, ahí se van a establecer todo lo que hoy en día conocemos como esta zona de Babilonia, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando vemos esto, luego vamos con la Babilonia. A ver, ya. Después tenemos la Babilonia política, ¿ya? En la Babilonia política vamos a ver Apocalipsis 7, 7. Bueno, voy a buscarlo acá mejor, más rápido.
Apocalipsis 7, 17, capítulo 1. La gran ramera y la bestia. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ya? Ahora, fíjense acá que habla de la gran ramera, también conocida como la madre de todas las rameras. ¿Ya? Es importante señalar que está la gran ramera, la madre de todas las rameras, y están las rameras hijas. ¿Ya? Dentro de esas rameras hijas hay 7, 7, por eso las enumeramos, ¿ya? Son 7. Eh, Cuando habla aquí la Biblia, ¿cierto? Que dice que está sentada sobre muchas aguas, las aguas en la Biblia habla de multitudes, ¿ya? Por lo tanto, el asiento que tiene esta gran ramera, recordemos que esta gran ramera, Babilonia, también está conectada justamente con el anticristo y con el falso profeta, que es la primera y segunda bestia. Entonces, está su asiento, son las multitudes, es decir, es el mundo entero, ¿ya? El mundo entero. En el versículo 2 dice: y con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Se dan cuenta? Eso también lo vimos la vez pasada, pero vemos cuál es la estrategia, cuáles son los recursos que utiliza justamente Babilonia para seducir, para embriagar, para poder llevar cautivo de alguna forma y seducir no solamente a las multitudes que está sentada sobre muchas aguas, sino que al mismo tiempo a los reyes, estamos hablando de autoridades, ¿cierto? De reinos, que, ¿qué les da a ella? Les da a beber su vino, su vino. Nosotros entendemos que el vino representa la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo, Jesús lo dijo en los evangelios, es el nuevo pacto, su nuevo pacto en su sangre. Entonces, lo que está haciendo Babilonia es establecer un pacto a través del vino, a través del derramamiento de su sangre, porque ella lo que hace es tratar de simular o emular lo que es Cristo, y les da a beber de ese vino, de ese pacto, de ese pacto. Pero no es un pacto de Dios, sino que es un pacto que los lleva justamente a lo opuesto de Dios, ¿cierto? Si nosotros entendemos que la sangre de Cristo nos redime del pecado, es decir, la sangre de Cristo, ¿cierto? El sacrificio de Cristo, su nuevo pacto es para que a través de su sangre, la Biblia dice, nuestros pecados sean borrados, sean limpiados. Entonces, lo opuesto, de acuerdo al vino que le ofrece Babilonia, ¿cierto? Esta gran ramera, al mundo entero y a los reyes, a las naciones y a las autoridades del mundo, claramente les ofrece el vino, pero opuesto, no para redimir, no para limpiar del pecado, sino para llevarlos a un estado de inmoralidad, de mayor pecado, de mayor contaminación. Entonces, por eso que se habla acá justamente del vino con el cual se embriagaron, ¿cierto? Se embriagaron las multitudes y los reyes, sobre todo los reyes, ya las autoridades. Entonces, ese vino de la inmoralidad. Entonces, ahí vemos el contraste y cómo vemos que el enemigo trata de imitar las cosas de Dios, ¿ya? Eh, entonces, claramente vemos ahí una Babilonia política. Luego vemos en el capítulo 17, el versículo 15,
15 nos muestra y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. ¿Ven? Ahí lo que hace el ángel del Señor le da la interpretación a Juan de la visión que él ve. Porque él, ¿qué es lo que ve? Lo mencionamos, ¿cierto? Ve uno de los 7 ángeles y ve a esa gran ramera. La ve sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de las abominaciones, de la inmundicia de su inmoralidad. Cuando nosotros vemos esto, esto contrasta con la copa que está en los cielos, que representa la súplica, las lágrimas, el ruego, ¿cierto?, de los hijos de Dios. Entonces, vemos esta Babilonia la grande en el versículo 5, ¿cierto? Y en su frente dice, había un nombre escrito, un misterio. Interesante. Interesante lo que dice aquí el apóstol Juan, que lo que estaba escrito en la mente de esta mujer Babilonia sobre esta bestia era un misterio. Nosotros vemos en la Biblia que hay distintos tipos de misterios, ¿cierto? En la palabra griega para misterio es musterión, que significa un misterio que es revelado, que es dado a conocer, ¿ya? Dios lo da a conocer. ¿A quién? A sus siervos. Entonces, claramente que los misterios de Dios se pueden dar a conocer, pero los secretos de Dios son de Dios, ¿ya? Eso no se pueden, Dios nos lo da a conocer, pero sí es un misterio. Y uno de los misterios es justamente la Babilonia, esta mujer. Por eso es tan importante, no es solamente una figura más, ¿ya? Ok, y el capítulo 15, como versículo 15, como leímos, le da la interpretación, ¿ya? Los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Se dan cuenta? Va a haber un minuto, esto va a suceder en la gran tribulación, donde esta Babilonia política, ¿cierto? Política, cuando hablamos del mundo político, estamos hablando de todas las leyes, de todo lo que está asociado al pensamiento, a la ideología y cómo las leyes respaldan justamente todo esta carta magna, ¿cierto? Que nace justamente hoy en día y que lo podemos ver a través de las grandes organizaciones a nivel mundial, ¿ya? Y el versículo 18 dice, y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí claramente el apóstol Juan nos permite ver a través de Apocalipsis cómo Dios le da la revelación a través de su ángel, a través del Señor, y cómo él muestra que esta Babilonia que él veía, esta mujer, representa la gran ciudad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo está conectado, todo está muy conectado en los escenarios, es decir, la Babilonia política, con la histórica, con la económica, con la bélica, ¿cierto? Con la religiosa, todos están conectados, ¿ya? Perfecto. Luego, claramente dentro de esta faceta eh, hay la moneda original de la Unión Europea, cuando nace el euro, estaba montado sobre una bestia, que era como un toro, un animal, era una bestia, y había una mujer montada sobre eso. Y ese era el símbolo, ¿cierto?, de el euro. Y claramente uno podría decir, wow, eso tiene cierta relación, pero
claramente vamos viendo distintas señales justamente que se van dando, entendiendo que el imperio, en este caso la euro, ¿cierto? La zona euro o la Unión Europea está montada sobre lo que conocemos como el Imperio Romano occidental. Entonces, que tiene también esa connotación y esa relación directa, ¿ya? Eh, otro punto importante es lo que describe justamente Daniel en el capítulo 2 de Daniel en el versículo 31, ¿ya? Y Daniel lo que hace acá es poder interpretar, primero lo que hace es recordarle el sueño y luego le da la interpretación, ¿ya? Y le dice, tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba de pie delante de ti, el aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro, y aquí comienza la descripción de esa estatua. La cabeza de oro de esa estatua, ¿cierto? A ver si la tengo por acá. Sí, no se ve acá. Entonces, bueno, pero el tema de la estatua, ¿cierto? Dice, la cabeza de esa estatua era de oro puro. Luego su pecho y sus brazos de plata. Luego su vientre y sus mulos de bronce. Luego sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y luego dice, y estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada, sin duda de manos y sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces, a ver, y luego dice, y fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, entonces cuando nosotros analizamos justamente este sueño, esta visión que tuvo, que Dios le da a Nabucodonosor, y luego le da la interpretación, le dice, mira, esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Entonces, por eso que al principio, cuando vimos que la torre de Babel tenía una cabeza y su cabeza estaba en la Babilonia celestial, es porque estamos hablando de la autoridad, de gobierno, ¿ya? Entonces, Daniel le da la interpretación y le dice, la cabeza de oro eres tú, oh rey, que representa tu reino, Babilonia. Luego la otra descripción, por ejemplo, el pecho y sus brazos eran de plata. ¿Qué sucedió después del imperio babilónico? ¿Quién vino? Vino el imperio medo-persa. Eso también lo encontramos en Daniel, ¿ya? Daniel también está ahí escrito justamente eh, el imperio medo-persa, ¿ya? Donde estaba Ciro también el Grande, Darío también. Entonces vemos que eh, Daniel pasa por distintos reinos, ¿eh? Por lo demás. Entonces la plata representa al reino de Medo-Persa, ¿ya? Brazos de plata y pecho de plata. Luego viene el vientre y los muslos de bronce. El bronce, en este caso, el pecho, ¿cierto? El vientre y los muslos representan al imperio que vino después del imperio medo-persa, que es el imperio griego. Ya el imperio griego representa a esta parte de la estatua. Luego vemos que sus piernas eran de hierro
¿ya? Sus piernas eran de hierro. Eh, Sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, el hierro representa después el imperio romano, ¿ya? El imperio romano. Entonces vemos que cada uno, lo que ve Daniel, lo que da de interpretación es los imperios que iban a venir posteriormente. Pero dice que cómo van a ser destruidos. Y aquí es importante, yo no, creo que se los mencioné, pero cuando nosotros vemos el gráfico, no lo tengo, a ver, no, no está acá. Pero bueno, eh, hay una zona, aquí para que tengamos una idea, acá arriba, ahí está la bota, Italia, eh, ahí sí, ahí ven, ¿cierto? Perfecto. Entonces, vemos que la zona de arriba es la zona occidental del Imperio Romano, donde está Roma como epicentro, ¿cierto? Luego estaba Constantinopla. Constantinopla, que era el Imperio Romano, abarcaba toda esta zona también, todo esto. Y el Imperio Romano estaba en Turquía, Constantinopla, ¿cierto? Donde estaba la zona oriental. Entonces, cuando nosotros vemos la estatua, si ustedes la miran, sus dos pies, un pie separa en Roma, Imperio Romano Occidental, y el otro pie separa en Roma, pero hoy en día conocido como Turquía, en ese tiempo era la zona del Imperio Romano Oriental, Constantinopla. Esas eran las dos capitales importantes. Se divide en dos, justamente porque era un solo imperio, y luego se divide en dos. Y uno de los emperadores distribuye a sus dos hijos, le da a cada uno un imperio. ¿Ya? Entonces eso es lo que ve. Ahora, cuando Daniel le dice que una gran piedra no cortada con mano, lo que hace es poder, llega, ¿cierto? Y lo que hace es poder destruir esa estatua, la desmenuza, dice, y todos al mismo tiempo, dice, todos al mismo tiempo, todos a la vez, versículo 35, Daniel capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como tamos, todos al mismo tiempo, y fueron esparcidos, y toda la tierra se llenó en este caso, de todo de esos imperios. Toda la tierra se llenó de esos imperios. Y fue como un gran monte que llenó toda la tierra, da el ejemplo, llenó todo. Entonces, ahí nosotros vemos la cultura, de alguna forma, como cada imperio nos dejó algo nosotros. Toda la parte filosófica de los pensadores viene por el lado griego. El Roma nos deja toda la tecnología, acueductos, ¿cierto? Ejércitos, todo el tema derecho legal, lo vemos a través del imperio. Babilonia nos deja todo el sincretismo, la cultura, ¿cierto?, de las religiones, del poder convivir unas con otras, eh, y así cada uno de los imperios nos deja algo. Y hoy en día, ¿cierto?, vemos que la última parte, que está asociada a los pies de barro y hierro, ¿cierto?, que están unidos, es decir, eh, los vio así en la visión, pero en algún momento el barro con el hierro se van a desunir. Eso pueden ser alianzas. Nosotros podemos ver el tema del barro, ¿cierto? Podría ser una mirada el ser humano. El hierro podría estar asociado al mundo de las tecnologías, la inteligencia artificial, el hombre con el cyborg, el deseo de vivir por la eternidad.
toda esa mirada, ¿cierto? También la podríamos mirar. Pero lo interesante de esto es que dice que todo al mismo tiempo, cuando cae esa piedra, ¡fum!, se distribuyó. Y esa piedra es la figura de Cristo, Jesús. Jesús cae sobre el imperio, ¿cierto? El último imperio romano, y de alguna forma se establece y todo queda destruido, ¿ya? Tal como lo dice acá, desmenuzado. Pero viene, habla de la primera venida. Esa es la primera venida, ¿cierto? Entendemos que en la segunda venida ya viene todo para destrucción final, ¿cierto? De esta piedra llamada Cristo, y que hoy en día vemos justamente toda esta mirada de las corrientes, cultura y todo lo que significa cada imperio, lo vemos en el mundo entero, totalmente, en el mundo entero. Ok, avancemos con los otros. Estamos con la política, ahora nos vamos con la económica, Babilonia económica. Ahí está en Apocalipsis 18. Vamos a ver Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 16. Dice, diciendo, hay la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Y todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven en el mar se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, sus santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ellas. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahí viene la destrucción final, lo que yo les mencionaba, de la segunda venida de Cristo, pero en la parte de Epifanía, ¿ya? Cuando Él viene en los cielos, ¿cierto? Y va a destruir justamente a Babilonia celestial, ¿cierto? Ancestral, y todas las Babilonias van a ser destruidas por el Señor y claramente viene su juicio final. Nunca más se halló espacio para Babilonia. Entonces, interesante ver cómo estas profecías definitivamente se cumplen. El punto interesante es que nosotros hoy en día vemos cómo la economía en el mundo se ha ido estableciendo. Hoy en día, por ejemplo, las grandes empresas en el mundo, corporaciones internacionales, multinacionales, son más poderosas que un país. Es decir, tienen un poder económico mayor que el Producto Interno Bruto o que el presupuesto de una nación. Si Chile tiene un presupuesto anual de 80.000 millones de dólares, hay corporaciones gigantescas, ¿cierto?, de tecnología. Hay varias en distintos rubros, ¿cierto? Gigantes como Monsanto, como Microsoft, Facebook, ¿cierto? Apple, todas estas gigantescas, los grandes bancos, ¿cierto? Eh, y todo este universo de grandes corporaciones claramente son muy poderosas hoy en día. Tienen un nivel
de poder tan grande que está en la misma historia registrado, que fueron las que financiaron muchas veces distintos gobiernos. Entonces, claramente, aquí vemos, y hoy en día vemos claramente que a través de todo el tema LGTBI, están financiando, porque financian a empresas que aprueban todo este movimiento LGTBI y aquellas empresas que no las financian. Entonces no hacen negocios con ellos. Entonces, claramente van cerrando sus puertas y van definiendo su propia agenda desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, el poder que tienen es muy grande, pero va a llegar un momento donde esta Babilonia va a caer y donde todos los que comerciaron con ella, todos los que se enriquecieron con ella, ¿cierto? Como ecosistema económico, claramente eh, van a lamentar. Hoy en día vemos el poder del dólar, pero también vemos el poder, ¿cierto?, de otras monedas y cómo ya se está estableciendo un nuevo orden multipolar que le llaman, eh, donde están transando en distintos tipos de monedas, sobre todo la china o rusa, ¿cierto? Eh, entonces vamos viendo que hoy en día hay distintos tipos de moneda y donde se establece una, que fue la del dólar, para transar todo a nivel mundial. Y eso se hace a través de una plataforma financiera que se llama SWIFT, ¿ya? Que es el sistema de transacción internacional. ¿Eso qué significa? Si yo, mi empresa, quisiera hacer una compra, por ejemplo, de un producto a una empresa que está en Estados Unidos, a través de los bancos, yo genero un SWIFT, ¿cierto? Que es un tipo de transacción y esa transacción le llega desde mi banco al banco de ellos, pero viaja por este sistema internacional multiconectado. Entonces, y que hoy en día está validado a través prácticamente del dólar. El dólar es como la moneda principal. Entonces, por eso que tanto China como Rusia están buscando la forma de crear un nuevo SWIFT paralelo, ¿ya? Entonces vemos que el poder económico hoy en día es todo, ¿cierto? Todas las grandes o las principales empresas del mundo transan hoy en día en la bolsa, ¿ya? De Londres, de Nueva York, de Japón, entre otras que son las más grandes. Entonces vemos que hay un poder, ya hay un poder bastante amplio con todo lo que les menciono. Luego tenemos la Babilonia bélica, ¿cierto? Aquí vamos a leer el versículo 4 de Apocalipsis 18. Nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participáis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Y Ezequiel 39, eh, Ezequiel capítulo 39, versículo 1, es bastante largo, pero esta profecía es bien interesante. Bien interesante. ¿Por qué? Porque esta profecía menciona una serie de países de ese tiempo que eran contemporáneos a Ezequiel y que hoy en día esos mismos países que tienen otros nombres, los comparamos con los nombres actuales de las naciones, nos vamos a dar cuenta de lo que yo les mencionaba. Todo está relacionado con Israel y el Oriente. Oriente Próximo, Oriente Medio, Oriente, Lejano Oriente. Y en el capítulo 1 dice, y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Y di, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. ¿Ya? Esa está asociada a Rusia,
¿ya? Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. ¿Se dan cuenta en la profecía? Es decir, Rusia estaba en su territorio y lo que hace esta profecía es que la va a tomar, ¿cierto? Y la va a traer a los montes de Israel. Es decir, ahí, ¿para qué la va a traer? Pues, es una guerra. Definitivamente es una guerra. Eh, Nosotros encontramos que la gran tribulación, estos 7 años, también están asociados los tres ayes, ¿ya? Después que la iglesia es trasladada, ¿cierto? Dentro de ella la novia que se convierte en esposa, eh, viene el primer y segundo y tercer ay. Cada ay representa un tiempo dentro de la gran tribulación, de los 7 años, ¿ya? Entonces, y en cada uno de esos tiempos va a haber un tipo de guerra, ¿ya? Eh, Porque hoy en día hay guerras, definitivamente. Hoy en día Israel, por ejemplo, está en guerra. Vemos con Palestina, ¿cierto? A través de Hamas. Por otro lado, vemos a Irán, que en cualquier momento, si Israel entra, según la amenaza que hizo Irán, si Israel entra con sus soldados terrestres a la zona de Gaza, de Palestina, Irán dice que se iba a rebelar de alguna forma y iba a entrar en la guerra. Por otro lado, en la zona de arriba de Israel vemos a Hezbollah, ¿cierto? Que también es otro grupo terrorista con el cual Israel también está contraatacando y ellos también lo están atacando. Entonces, más arriba vemos a Siria. Entonces, claramente hay una zona peligrosa, muy peligrosa. eh, Aquí, ahí está Israel, ese puntito chiquitito que parece una ave corta, es Israel. Y aquí está Cisjordania, ¿cierto? Alrededor, que es parte de Palestina con Gaza, y arriba, fíjense, a Siria. Entonces, y ahí claramente hoy en día vemos que todo ese entorno, entonces, por el lado de acá vemos a un Gog, que es toda la zona de Rusia, donde dice que la profecía lo va a hacer volver a los montes de Israel, y eso está hablando de una guerra. Los empujaré, dice. Romperé el arco de tu mano izquierda, derribaré la saeta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida toda clase de ave rapiña y la bestia del campo. ¿Se dan cuenta? Las profecías. Esta profecía todavía no se cumple. Sobre el campo abierto caerás, porque yo soy el que ha hablado, declara el Señor. Eh, y así cada una de las guerras. Claramente Israel ha tenido muchas guerras, pero esta zona bélica es muy importante. Lo otro relacionado con esta Babilonia bélica, recordemos que en Apocalipsis 9, permítanmelo buscarlo, 9, eh, hay justamente cuatro ángeles. Y estos cuatro ángeles, ¿ya? Aquí está. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. Y dice que el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad.
y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número, dice Juan. Entonces, claramente, aquí es importante este ay, porque este ay es el primer ay, luego que sonó la quinta trompeta, eh, y la iglesia fue, ¿cierto? La iglesia fue trasladada al cielo de Dios para compadecer ante el Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, pero aquí en la tierra suena el primer ay, y el primer ay está asociado al sexto ángel que toca la trompeta. Y cuando ese ángel toca la trompeta, ¿qué sucede? Se desatan los cuatro ángeles que están aquí, en esta zona, en esta misma zona, aquí, en el río Éufrates, aquí, ya, junto al gran río Éufrates, aquí. Y esa zona es la zona de Irak. Entonces, en la zona de Irak hay cuatro ángeles dispuestos para la batalla que ellos van a incitar. ¿Y qué va a suceder? Se va a provocar una guerra eh, importante, una guerra mundial. Se va a dar ahí y se va a dar en el primer ahí. Eso es lo que está mostrando aquí Apocalipsis 9. Eso es lo que hace, imagínense todo lo que hace la Babilonia. Esto es Babilonia bélica. Y por último, ¿cierto? Lo que es la Babilonia religiosa, ¿ya? Aquí sin contar que después hay unas ranas que son espíritus inmundos que van sobre la faz de la tierra y que van a buscar y a incitar a los reyes de la tierra para que se produzca otra guerra mundial. Entonces, claramente en la gran tribulación se van a dar varias guerras, ¿ya? Después tenemos la Babilonia religiosa. Permítanme acá, Babilonia religiosa. Ahí está. Apocalipsis 17. Veamos Apocalipsis 17. Ya con esto vamos finalizando. 17:9. Dice, he aquí, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, el número 7, así como las 7 rameras, los 7 montes donde se sienta la mujer. ¿Qué mujer? Babilonia. Y Babilonia vimos que era la ciudad. Entonces, claramente, lo que estamos viendo acá y lo que estamos analizando ahora, la Babilonia religiosa vendría a ser el séptimo monte, o la séptima mujer dentro de las hijas de esta gran ramera. Ya 7 montes sobre el que se sienta la mujer. Y dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era, y no es el octavo rey. Uno es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Pero que por una hora, imagínense, por una hora reciben autoridad como reyes, con la bestia. Todas estas cosas no han sucedido, ¿se dan cuenta? Hay reinos que todavía no se han dado y se van a dar en la gran tribulación, reinos que van a durar poco tiempo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y esto para nosotros no es raro, porque hoy en día nosotros cuando vemos las autoridades, los reinos de la tierra, los países más poderosos, el G7, los 7 países más poderosos del mundo, entonces vemos que
muchos de esos han durado poco tiempo. Algunos han renunciado, los primeros ministros, los presidentes que tienen autoridades distintas. Entonces vemos claramente que es factible poder en una hora hacer los cambios que se requieran para que esta Babilonia religiosa, ¿cierto?, pueda de alguna forma tomar el control, porque eso es lo que está diciendo. Va a tomar el control total y todos le van a ceder el poder, ¿ya? Todos estos tienen, versículo 13, capítulo 17 de Apocalipsis, todos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ¿ya? El anticristo. Recuerden que hay dos bestias dentro de lo que también conocemos. La primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia es el falso profeta. Entonces dice, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Se dan cuenta? Esta es la zona final. Esta batalla es la batalla ya final del bien y del mal, la batalla de Cristo contra Babilonia, ¿ya? De Babilonia, donde está el falso profeta, donde está la primera bestia, el anticristo, y donde dice, versículo 14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está hablando de la epifanía, ya en la zona final, cuando viene Cristo en los cielos. ¿Con quién viene? Con la esposa que tiene tres niveles. Los llamados, que si miramos el altar, el atrio, el tabernáculo de Moisés, están en el atrio. Los escogidos están en el lugar santo y los fieles están en el lugar santísimo. Por eso que cada uno de estos llamados, escogidos y fieles, muchos son los llamados, pocos son los escogidos y obviamente menos son los fieles, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de estos grupos tiene llamados distintos y cumplieron requisitos distintos. Es decir, el primer grupo de los llamados solamente aceptó a Cristo como Señor y Salvador y miró desde lejos, en este caso el trono, que vendría a ser el lugar santísimo. Luego tenemos los escogidos, pocos son los escogidos, y esos son los que entran al reino. Se bautizaron en agua, por sumergidos, bautizo completamente sumergido en agua, en Espíritu Santo, dejaron el ojo maligno, ¿cierto? Hicieron la voluntad de Dios. Entonces entraron al reino. Y luego vienen los fieles. Y ya los fieles, ¿cierto? Estamos hablando de la fidelidad. Y la fidelidad es pistis, que está relacionado con fe. Entonces es gente de fe, gente fiel, pero gente también que hereda el reino, como dice Pablo en Gálatas. Y estos son los que heredan el reino, ¿cierto? Entonces, que están llenos de los frutos del Espíritu Santo, que están haciendo la voluntad, se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos justamente esta Babilonia religiosa, que de alguna forma yo les mencionaba que tiene el sincretismo total, porque eso es lo que hace el Imperio Romano, y luego nace la Iglesia Apostólica Católica Romana. ¿Ya? Entonces, claramente ahí viene todo el sincretismo y todas las señales, ¿cierto?, que están asociadas a la vestidura, a la ropa, los colores púrpura, ¿cierto? Y todo eso. De hecho, el mismo Roma está sobre 7 montes. Entonces, también está toda esa mirada. Lo vimos la vez pasada sobre Semiramis, ¿cierto? Que se casa con Nimrod. Nimrod muere, ella comete adulterio y nace un hijo que le llama Tamus y dice que es la encarnación de Nimrod. Entonces, eso se repite en la Virgen María o en todas las otras vírgenes que esta iglesia la denomina de esa forma.
Y no solamente la iglesia, sino que esto viene desde Babilonia, pasando por Medo-Persa, por Grecia, con distintos nombres, por Imperio Romano, hasta, hasta el día de hoy. Entonces, rápidamente, dentro de esa Babilonia, vemos religiosa, vemos el sincretismo, ¿cierto? Que es la mezcla de todo. Por ejemplo, esto es terrible, hermanos, porque fíjense que el tabernáculo de Moloc y la tierra de Ramfam, se dice que la estrella de Ramfam es la estrella de David. Entonces, claramente, aquí hay una mezcla del pueblo de Israel, es decir, adelante iba el tabernáculo, ¿cierto? Iba el tabernáculo de Moisés, iba el arca del pacto, sobre todo el arca del pacto, y detrás iba el tabernáculo de Moloc, hermano. Entonces, había una mezcla en el pueblo de Israel. Entonces, y eso, si lo miramos hacia nosotros, claramente pueden ser sincretismo que nosotros podemos tener. Entonces, cosas que estamos mezclando y que estamos permitiendo, lo que la Biblia también le llama eh, por ejemplo, estos dioses de bolsillo, que los terafines. Entonces, vemos claramente que se pueden trasladar creencias, ideologías, pensamientos que no son de Dios y que hoy en día nosotros los atesoramos y vivimos una vida cristiana, pero con ese tipo de pensamiento. Entonces, claramente es un tiempo para poder también analizar, ¿cierto? Mire, aquí hay algunos elementos del sincretismo, ¿cierto? Se predica otro Jesús, se imparte otro espíritu, se predica otro evangelio, se mezclan las doctrinas con cuentos, fábulas, mitos, genealogía interminable, se mezclan las doctrinas de fábulas judaicas, genealogía y mandamientos de hombre. Aquí es donde entramos con el judaísmo, con el mesianismo. Entonces, donde nos lleva justamente lo que es sancionada dos iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis, que son sinagogas de Satanás, que han permitido todo esto. El movimiento ecuménico, ¿cierto? Dentro del movimiento ecuménico vemos, por ejemplo, la autoridad del diablo en movimiento ecuménico, el diablo engaña por medio del movimiento ecuménico, las señales engañosas del movimiento ecuménico, el movimiento ecuménico conduce a la idolatría, a la diosa madre. ¿Se dan cuenta de lo que la semana pasada una hermana nos hizo la pregunta sobre esa nueva religión que se está hablando sobre la diosa madre? Claramente eso está en Hechos 19:26. El movimiento ecuménico promueve la unidad que prohíbe la Biblia. Entonces, veamos ahí Hechos, a ver. Hechos capítulo 19, verso 26. Sí, aquí se está hablando de Diana, Diana la diosa, justamente, ¿ya? La gran diosa Diana, diosa del templo, y que adora toda Asia y el mundo entero. Imagínense. Entonces, en ese tiempo, el mundo entero adoraba a la diosa Diana, que era la madre diosa. Entonces, vemos acá que hay una serie de movimientos y que dice que la bestia, la primera bestia, le entrega la autoridad a la segunda bestia para que haga toda clase de milagros, toda clase de señales. Entonces, en ese tiempo la humanidad va a ver las señales, los milagros sorprendentes, y claramente se va a sentir seducida y atraída por eso. ¿Y con qué objetivo? Para unificar todo
Y luego que hace todo esto la bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta, le entrega el poder completo a la primera bestia y donde él establece ya el gobierno mundial ya final. ¿Ya? Ok. Eh, y cuando vemos la conexión de Babilonia, la Babilonia, ¿cierto?, con el Islam, por ejemplo, eh, ahí hay una conexión muy importante. ¿Ya? Yo les mencionaba hace un momento que uno de los pies, Imperio de Roma Occidental, Roma, y el otro pie en Constantinopla, ¿ya? Que era el imperio oriental de Roma. Ese imperio oriental después fue gobernado, conquistado por el imperio otomano. Y el imperio otomano destruye las 7 iglesias y en cada una de las 7 iglesias pone justamente una mezquita. ¿Ya? Se destruyen las 7 iglesias y se pone una mezquita. Eh, ahí, ahí está. Ah, bueno, no se alcanza a ver no, no se ve. Aquí en Turquía, ¿ya? Entonces se establece justamente, entonces, ¿qué se dice? Podemos ver que hay una mirada, una conexión justamente desde el imperio, es decir, si vemos que Roma, de ahí está el imperio católico apostólico romano, vendría a ser la mirada del falso profeta y lo que es anticristo es todo lo que es opuesto a Cristo. Y como el imperio romano, ¿cierto? La iglesia romana no es anticristo, es pseudo-cristo, falso Cristo y falso profeta, quien sería el anticristo vendría a ser el otro pie que está en el imperio otomano, que hoy en día es Turquía. Entonces, interesante ver esa mirada. Daniel, ya con esto finalizo, Daniel capítulo 2, versículo 35. Sí, esto lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Dice, entonces fueron desmenuzados todos a una vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como el tamo de las eras de verano, en verano. Y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ya? Entonces, claramente nosotros vemos que dentro de, hay una versión, en la historia se dice esto, que el mismo, la iglesia, el imperio romano de ese tiempo, en la iglesia romana crean de alguna forma e influencian para que se cree la religión musulmana. Entonces, hoy en día el Papa, por ejemplo, que representa la Iglesia Católica, ella se ha juntado varias veces con la máxima autoridad de la Iglesia musulmana, ¿cierto? De la religión musulmana. Entonces, todo esto nace justamente con Mahoma, ¿cierto? En el año 570 al 632. Entonces, hay toda una leyenda, ¿cierto? Y de ahí viene el Corán, ¿cierto? Cómo se entregó a Mahoma y cómo tiene un auge, en este caso, esta religión. Y que también justamente está relacionada con la visión de Ezequiel, también cómo ve que en el mismo templo se adora al Islam y en este caso al dios Sol, y cómo se ven inclinando cada vez que va cambiando el sol, se van inclinando hacia la dirección del sol, ¿ya? Y para finalizar,
todo esto del nuevo orden mundial para unificar las religiones, el monoteísmo, ¿cierto? Que es el Islam, catolicismo con el judaísmo, se tiene que dar justamente en Israel. Se tiene que dar una instancia donde hoy en día la mezquita de Omar y Al-Aqsa, ¿cierto? Por otro lado, tiene que construirse el tercer templo, ¿cierto? De Israel. Y en el caso de eh, la iglesia cristiana católica, también uno de sus grandes monumentos que tiene que instalarse ahí va a ser una, eh, una, se me fue el nombre. Em, Obelisco. Gracias, hermana Sara. Sí, ¿quién me ayuda? ¿Estrella? Sí. Sí, gracias. Tal cual, hermana. Obelisco. Obelisco, ¿cierto? Que esto viene, no es católico, esto viene del mundo egipcio. Y desde Egipto le hicieron más que un regalo, la misma iglesia, ¿cierto? En esos tiempos, el Imperio Romano lo que hace es sacar y poder trasladar desde Egipto hacia la Basílica de San Pedro, la Plaza San Pedro, el obelisco que hoy en día vemos ahí. Entonces, ahí van a ver monumentos que son señales que van a unificar la conexión final con lo que es Babilonia. ¿Ya? Y ahí es donde se va a establecer todo esto para que el anticristo se pueda sentar justamente en el templo y poder gobernar todas las religiones a nivel mundial. Muy bien. Eso es Babilonia, así que lo dejamos hasta acá. Para nosotros esto debe ser una reflexión muy importante en relación a este escenario que es muy profundo por lo demás, muy profundo y que nos permite Dios en su gracia y misericordia poder también ver, ¿cierto?, lo que va a suceder, lo que está pasando hoy en día y poder analizar y poder encomendarnos al Señor, poder humillarnos al Señor y poder también buscar dentro de nuestro corazón qué cosas hay que Dios llegó a decirle al pueblo: sal de Babilonia, huyan de ese lugar, no toquen lo inmundo. Y eso es una advertencia también para nosotros. Así que el Señor les bendiga, hermanos. No sé, dejemos, bueno, hasta aquí para dejar de grabar.